Barça y Real Madrid se enfrentan por primera vez en esta temporada de la Euroliga, un primer clásico que vamos a analizar en profundidad aquí, en Gigantes del Básquet. Lo vamos a hacer con mi compañero, con Sergio Llebrés. Déjanos en comentarios qué crees que es lo que va a ocurrir de cara a este primer clásico de la campaña y no te olvides de dejarnos un like y suscribirte aquí, a Gigantes del Básquet. Mi nombre es Sergio Rabinal. Arrancamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas un día más aquí a Gigantes del Básquet para hablar un poco de esta Euroliga, de este primer clásico de la temporada. Y para hablar de ello tengo ya aquí a mi compañero, a Sergio Llebrés, a mi compañero aquí en Gigantes del Básquet. Muy buenas, Sergio, ¿cómo estás? Y para empezar y romper un poquito el hielo, ¿cómo estás viendo este inicio de la temporada de la Euroliga? Ahora que tenemos 20 equipos, lo estamos comentando antes de empezar a grabar, no nos da un respiro el baloncesto internacional. Afortunadamente, esta semana solamente tenemos una jornada de Euroliga. ¿Qué tal, Sergio? Sí, a ver, parece que sea un regalo o al contrario, no sé. Hay gente que está muy viciada a la Euroliga y, bueno, seguro que agradece que haya doble jornada. De todos modos, a lo mejor lo que no es tan de recibo es que pestañeas y solo hay dobles jornadas. O sea, es inabarcable. Hay días que tienes 7, 6, 8 partidos y además con franjas horarias súper similares, ¿no? Que va entre 7, 7 y media hasta las 9. Y el mismo día, por lo menos, hasta que no te quedes hasta las 5 de la madrugada viendo partidos, es imposible. Y si tienes la opción de verlo en diferido, esa es otra, pero Claro, y no le añadamos, en nuestro caso, la BCL, la Eurocup, la FIBA Eurocup, es una auténtica locura. Yo como mucho me da para ver uno o dos partidos cuando hay una única jornada de Euroliga, porque se solapan todos, y es que verlos simultáneamente es un quebradero de cabeza, al menos, evidentemente, en mi caso. sí, sí, es imposible de seguir y además, ya te digo, este año con 4 españoles, ya solo con querer verlos a ellos, te tienes que comer de, no sé, de martes a viernes, 8 partidos, más luego los de Liga Endesa, ¿no? Ya solo con eso vas servido, la verdad. Nada, vamos servidos, vamos completamente servidos, pero vamos a enfocar un poco, vamos a hablar del clásico. Hablemos primero del Barça, que es el local. Un Barça-Madrid que por primera vez se van a enfrentar en esta temporada, no se enfrentaron todavía ni en Liga Endesa ni en la Supercopa de España, y así que esta es la primera vez que se cruzan. Vamos a empezar hablando de los locales y te quería preguntar, ¿qué nota le pones al Barça en este arranque de temporada de la Euroliga? Van con un balance de 5 victorias y 3 derrotas, octavos en la clasificación al inicio de esta jornada, que con tan poquitos partidos, pues evidentemente es muy variable. De hecho, al inicio de esta jornada, Madrid y Barça van parejos. Uno es octavo y el otro es noveno, con tan solo una victoria de diferencia. Han jugado contra el Apoel, contra Panathinaikos, contra Valencia Basket, Maccabi, Dubái, Zalgiris, Milán y Partizan, y llegan con una racha actual de una victoria en los últimos 3 partidos disputados. Pero ojo, qué victoria, porque fue ese duelo tremendo donde Will Clyburn clavó la daga en Belgrado. Sí, a ver, es justo lo que has dicho. Hablar de números en cuanto a clasificación o balance de victorias aún me parece un poco pronto, incluso aunque llevemos 8 jornadas, o 9, me parece un poco aventurado, sentenciar para bien o para mal cualquier equipo, ¿no? Fíjate, sin ir más lejos, Estrella Roja, ¿no? Que empiezan con sensaciones malas o para el club malísimas, que hacen que Spyropoulos se vaya y ahora es el equipo más enrachado, y parecen imparables, ¿no? Entonces, a lo que voy, el Real Madrid la temporada pasada también empezó, regular, luego, remontó la situación, con tantos partidos, la carga de minutos, de calendario y demás, yo creo que muchos equipos aún se están adaptando también a los nuevos proyectos, nuevas plantillas y aún, bueno, yo creo que para esto habría que hablar más cuando termine por lo menos la primera vuelta. De todos modos, hablando de sensaciones, porque eso sí que nos las están dando, yo creo que son dos equipos que aún están en una primera fase, por lo menos el Real Madrid, ¿no? Ya sabemos que el Barça ya lleva más de un año con Peñarroya, que han venido jugadores experimentados que precisamente lo que tienen que dar es impacto inmediato. Eso es así. El Real Madrid puede que está aún en sus primeros pasos y a mí la sensación que me da es que ambos equipos tienen muchísimo margen de mejora. Lo que pasa es que el calendario lo único que hace es agotar todas tus posibilidades de poder mejorar.
Entonces, es que es un poco contradictorio. Yo sé que voy a estar diciendo todo el rato lo del calendario, pero es que es así, es que es una realidad tremenda el hecho de que no puedas, por ejemplo, entrenar 2 veces seguidas, o el hecho de que se te lesione Şengelya y a lo mejor tengas que, afrontar los próximos 2 3 partidos sin él, ¿no? Con un jugador que te está promediando, más de 25 minutos por partido. Entonces, son muchos detalles que hacen que los equipos no estén al 100%. Luego, por ejemplo, es que está el caso de Estrella Roja, que ha llegado a tener 7 bajas y sigue ganando. Entonces, pues bueno, no tiene ningún Sí, sentido. bueno, lo de Estrella Roja en realidad es que tampoco tiene mucho sentido. Es un equipo que sabíamos que iba a empezar mal la temporada, pero lo que estamos viendo es quizá lo opuesto que le pasó a Obradovic en Mónaco, que ahora, después de que le han hecho la cama al anterior entrenador, él se está beneficiando de lo positivo. Sí, y lo mismo puede pasar con el Real Madrid, que se te tuerce, Chumao el tobillo y te ha fastidiado un montón de tu estructura, ¿no? De tu rotación. En cuanto al Barça, por ejemplo, aquí he hecho, bueno, la carta de Kevin Panther, ¿no? Que se supone que es uno de los jugadores que mejor cobra de Europa, que, bueno, que mejor estatus tiene en la Euroliga. Y bueno, con la llegada de Clyburn, de Şengelya, ha bajado bastante su volumen de tiro y yo creo que su impacto también, ¿no? No tanto sus porcentajes, pero yo creo que, bueno, creo no, es que tira menos, juega un poco menos y lo único que a lo mejor se necesita de él es, bueno, no sé, ser un superhéroe e intentar hacerse notar más. A lo que voy es que el Barça tiene 3 jugadores que están promediando más de 25 puntos, hay más de 25 minutos por partido. Tiene uno de los banquillos, a comparación con el Real Madrid, que menos produce, ¿no? Eh, Peñarroya con las bajas, es que si estuviéramos a Núñez y a la Pro, a lo mejor estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Pero entre las bajas y que el banquillo no está dando lo suficiente, parece que el ancla del equipo sean 2 3 jugadores y si te va una de las 3 patas que tienes, es complicadísimo y más contra un Real Madrid que es más profundo que tú. Los números lo dicen, es más profundo que tú y además las sensaciones también. Tiene jugadores, podríamos estar echando nombres que seguramente dirías, es importante, este también, este tiene lo suyo, ¿no? Entonces, pues bueno, con el Barça a mí me da la sensación de que no están así. Ahora que hablabas de que es muy pronto en el calendario, es importantísimo recordarlo. Estamos en la jornada 9. Llevamos ya 8 partidos disputados. Ya hemos superado el primer cuarto de temporada, digo, a ojo. Parece que llevemos nada, pero es que estamos hablando ahora mismo a 6 de Mm, noviembre. Estamos pronto, sí. muy cerca del final de la primera vuelta y es donde los números van a empezar a contar. Totalmente. Hablemos ahora ya del Real Madrid por equilibrar un poquito todo esto. Balance bastante similar, 4 victorias, 4 derrotas, es decir, 50% de triunfos. Novenos al inicio de esta jornada. Han jugado contra la Virtus, Olympiacos, Asbel, Partizan, Estrella Roja, Maccabi, Bayer y Fenerbahce. Vienen de meterle una paliza tremenda a los turcos. Un Fenerbahce muy mermado por las lesiones, por las bajas de la anterior temporada donde fueron campeones. Y a mí en sensaciones me deja mejor sabor de boca el Madrid que el Barça, pero también se han dejado partidos que deberían haber ganado, como por ejemplo el debut contra la Virtus Bolonia. Aún así, es un equipo en construcción. Siguen los Jules, los Gavidec, Tavares, Garuba, Gesson y etcétera, pero han llegado piezas nuevas, como puedan ser Trey Lyles o Tío Maledón, que necesitan tiempo de adaptación, y ya ni hablemos del caso de Alex Len, del cual le dedicaremos un tiempo más adelante. Sí, y también hay que tener en cuenta, por ejemplo, el caso de la Virtus, el primer partido, que la pretemporada del Real Madrid yo creo que es una de las más accidentadas, si no la que más, de la Euroliga, ¿no? Con los españoles sumaría a Valencia Basket, pero por tema del Eurobásquet, ¿no? Porque muchos de sus jugadores llegan tarde y con el Real Madrid, pues es que no está su entrenador. Sí que está el segundo, Luis Gil, pero aún así, bueno, no tiene tiempo ni para probar jugadores, establecer exacto, exacto. La pretemporada no es la ideal para empezar con la exigencia que se le demanda al Real Madrid y eso es así. Después, yo creo que a comparación, es que lo que decíamos, a comparación con el Barça, el Real Madrid está en unos primerísimos pasos y luego es que a final de temporada es que es la misma cantinela de siempre. Decimos lo mismo, pero es que luego al Real Madrid le siguen dando los números para competir hasta el final, ¿no? Entonces yo creo que la alarma que se ha visto en algunos momentos no creo que sea significativa, la verdad.
Y luego también es que está el tema de Sergi García, que participó en la pretemporada, pero acabó Sí, fichando por otro equipo. Es que es un contexto bastante complicado. Ya sabemos que los equipos, con equipos así, con Madrid y Barça, son de extremos, o están muy arriba y son los mejores del mundo, o todo lo contrario, y hay que despedir a todo el mundo, hay que acabar con la plantilla. Pero dentro de esa irregularidad, yo creo que el Madrid está en construcción y creo que eso se nota. De hecho, el caso de Trey Lyles, que llegó ya empezada la temporada y se ha convertido en uno de los jugadores más relevantes, es un buen ejemplo de esa capacidad de adaptación. También de cómo Scariolo está respondiendo o reaprendiendo a dirigir un equipo que compite durante 9-10 meses después de estar mucho tiempo solamente como entrenador de la selección española, anteriormente combinándolo también con la Virtus Bolonia. Y seamos sinceros, lo importante para Madrid y Barça no llega en noviembre, llega a partir del mes de abril, a partir del mes de febrero con las copas nacionales, cuando empiecen los playoffs, ahí es donde vamos a poder obtener que valorar a Madrid a Barça, no porque pierdan contra un Maccabi o porque pierdan contra un Asbel o contra una Virtus Bolonia en una jornada 3 o 4. Ese va a ser el momento donde tenemos que poner la lupa sobre ellos. sí, y justamente hablabas de Lyles y yo creo que es el jugador o de los fichajes que más rendimiento evidente pensabas que podía dar. Yo creo que para Europa, para el Real Madrid y para la Euroliga es un jugador que no necesita mucha adaptación más allá de que no haya sistemas rarísimos, por el hecho de que cuando eres tan bueno, de verdad, hay veces que en pista se suele jugar para ti y tus compañeros lo saben. No todo es el esquema y que los muñequitos se muevan como ha dicho el entrenador, ¿no? Una vez estás en pista, muchas veces tus propios compañeros saben de qué va la cosa, saben de lo que eres capaz y son ellos también los que se adaptan a ti y los que te facilitan, ¿no? En el Real Madrid estás jugando con los mejores de Europa muchas veces, ¿no? Entonces, es una combinación que yo creo que a Lyles le ha venido muy bien y además sumado a su talento, yo creo que está siendo diferencial cada vez que toca la bola y creo que tiene que tocar más. De hecho, mirando los datos que me pasaste de una web que es magnífica, que es Stretch 5, la carta de tiro de Mm. Trey Lyles es magnífica. Es 67% acierto en triples desde cabecera, 64% acierto en el aro, sorprendente. Viniendo de la NBA, donde era realmente irregular en el tiro exterior, sufría mucho cerca del aro contra rivales más físicos que él. Yo he de decir que me equivoqué completamente a la hora de analizarle. Me alegro mucho de que esté funcionando y está Mm. demostrando sobre todo clase y que tiene talento para una posición tan fundamental como es la de 4 ahora mismo en el baloncesto europeo, pero si consigue mantener esta regularidad puede convertirse en uno de los mejores jugadores en su posición en el contexto europeo. Sí, y sus minutos han ido no hacia arriba, que también, Mm, sino que se han consolidado arriba, ¿no? Al principio, pues bueno, sus típicos 10 minutos, 15, si no recuerdo mal, y ahora creo que no baja de los veintitantos. Y yo creo que en la Euroliga tiene un valor altísimo, más allá de que en la liga andesa puedas ir rotando y puedas ir ajustando más según el rival, tus cupos comunitarios y eso. eh, la Euroliga yo creo que es un planteamiento totalmente distinto. Aquí hay que intentar tocar techo siempre que se pueda. Y este es uno de los jugadores que te lo da, ¿no? Que te da ese nivel para intentar llegar a ser uno de los mejores equipos. Esta posición que ocupa Lyles suele ser una de las típicas que tienen todos los contenders de la Euroliga, de necesito un jugador que pueda hacer lo que Trey Lyles para poder aspirar bueno, al título o a playoff o tu objetivo, ¿no? Y bueno, creo que este tipo de jugadores cada vez se están viendo más, sobre todo, por ejemplo, porque están viniendo también de NBA y tal. sí. Volvamos un momento sobre el Barça para retornar un poco la conversación sobre ellos. Antes hablábamos de Kevin Panther, que hemos dicho que íbamos a recuperar un poco lo que estábamos hablando de él, de lo importante que era para el Barça poder rodearle mejor después de lo ocurrido el pasado curso. Añadieron a Toko Sengelia y a Will Clyburn y ha pasado de ser el único foco ofensivo a tener bastantes compañeros que pueden complementarle en ese sentido. Y en esa segunda mitad del curso, el curso pasado vimos como Satoransky o Darío Brizuela dieron un paso adelante ante las múltiples bajas que tenían y había momentos donde aparecían nombres como Billy, como Parra en algunos tramos, pero sí que es cierto que esa llegada de Toko y de Clyburn venía a ayudar a Kevin Panther, pero en cierta medida lo que estamos viendo es que ha bajado ligeramente sus prestaciones porque los otros dos jugadores provenientes de la Virtus Bolonia han iniciado la temporada de manera sensacional.
Tú fíjate, Real Madrid es uno de los mejores equipos defensivos. Por muchas sensaciones que hayan, es así. Es uno de los equipos que menos puntos está recibiendo a proporción. Y eso es en parte también por jugadores como Edi Tavares y demás. Pero yo creo que el Real Madrid, de lo que no cogía, suele ser de defensa, más allá de las desconexiones que hemos estado viendo. Y es una muy buena prueba, más allá de por la rivalidad contra el Real Madrid, es una muy buena prueba. Contra su defensa, ¿no? Y aquí Kevin Panther, bueno, es que es un jugador que a estas alturas, en la jornada 8, la temporada pasada ya llevaba 6 partidos con más de 15 puntos. Y esta vez, hasta la jornada 8 lleva uno, ¿no? Ya solo Un Panther que está teniendo bastantes problemas a la hora de atacar el aro, depende mucho del tiro en suspensión, del tiro en media distancia, del tiro desde el triple. Con la posible baja de Schengelia, el Barça yo creo que va a necesitar mucho más de él, de Kevin Panther, especialmente ante una línea exterior como la del Real Madrid, donde te puede lanzar a Tío Maledón, te puede lanzar a Andrés Félix y vas a pasarlo muy mal durante ese partido porque son dos bases defensivos o dos bases con un muy buen nivel físico que te puede poner en serios aprietos. Está ahora mismo en 12,1 puntos por partido, que es poco, he de decirte, para lo que suele ser Kevin Panther. claro, a ver, eso es un número más que decente, pero yo creo que tiene margen de mejora y puede que sea solo el contexto del inicio de temporada. Es un jugador al que has renovado no hace mucho y bueno, es cierto que te llega Will Clyburn, pero no te tiene por qué opacar en la rotación, ¿no? Yo creo que Panther está teniendo bueno, un arco o por lo menos un tramo de tiros que sí que se le corresponde a un jugador como él. Lo que pasa es que yo creo que tiene que explotarlo más e incluso buscar más opciones. Se está quedando en tiro en suspensión, no está buscando nada de penetración, como tú muy bien has dicho. Sus porcentajes no son malos, pero es que jugando 30 minutos por partido en los últimos en las últimas dos jornadas, no está teniendo una cantidad de tiros notable, ¿no? Para un jugador en el que has invertido tanto. Hmm. Eso de decirte que a mí me preocupa porque el Barça no puede depender tanto de que Brizuela se salga en 3 de cada 4 partidos, de que sea un revulsivo siempre desde el banquillo, que haga muchas cosas. Ahí necesitas que Kevin Panther Ujú. sea tu gran referencia y que eleve el juego del equipo junto con Clyburn, junto con Toko Senguila cuando esté bien físicamente y cuando puedas recuperar a la Provítola o el fichaje que puedas añadir en algún momento concreto de la temporada. En cuanto a mercado, que ya sabemos que es bastante complicado hasta que vuelva la Provítola, que necesitará también un periodo de adaptación, pero el Barça le falta bastante fuerza en el puesto de 3 y en el puesto de 4 después de las llegadas de Miles Cale y Miles Norris, que la verdad es que están siendo una relativa decepción porque no están consiguiendo reforzar esas posiciones tan importantes y ante la baja de Toko Sengelia veremos qué versión vemos de ambos, porque en función de cómo funcionen los estadounidenses, pues quizá puedan o tengan que tomar decisiones importantes de cara a la liga andesa porque los dos son extracomunitarios. Yo, sinceramente, Sergio, no se me ocurren 2 fichas de extracomunitario que menos estén aportando. Quiero decir, Miles Cale tiene sus momentos desde el triple, yo creo que es un jugador versátil que te puede ayudar bastante a tapar varios agujeros, que puede ser un jugador bastante, no lineal, pero por lo menos equilibrado, ¿no? Sin más, pero yo creo que hay cientos de jugadores comunitarios que te pueden dar eso. Y después, el caso de Miles Norris, ese es el que más me sorprende. No te digo que tuviera que ser una fusión entre Chuma Okeke y Trey Lyles tampoco, pero yo esperaba mucho más y yo creo que era la apuesta fuerte del Barça fuera de Europa, ¿no? Más allá de Sengelia, Clyburn, evidentemente, pero yo creo que era la apuesta. Porque, por ejemplo, luego te vas a Juan y Marcos y no es que sea una apuesta fuerte por el hecho de que es un jugador de perfil bajo que creo que va a explotar, sino que es un jugador que conoce la casa, barato y que te puede hacer el papel. Pero con Miles Norris yo creo que hay una inversión, hay una intención y desde luego los resultados nos están viendo. Yo creo que es un jugador que no está siendo nada determinante y eso creo que también lo indica cuando tienes que escoger comunitario, cuando tienes que rotar, y es que en Liga Andesa no se le ve. Tú si necesitas tú si necesitas ganar partidos, lo pones. Por eso yo creo que con Miles Cale hay que ser un poquito justos, de que también hay que ver los intangibles, ¿no? Hay que ver más allá de los números, porque desde el principio yo creo que se le ficha un poco más por eso, ¿no? Pero yo creo que Miles Norris estaba llamado a ser, pues,
esa figura de 3-4 de la que hablaba, que es súper importante últimamente en la Euroliga, más allá del típico manejador como Mike James, Nan y demás, esa figura del 3-4, los Blossom Games y demás, están siendo importantísimos porque al fin y al cabo es o el pegamento o el jugador que te sabe aportar en ataque desde casi todos los niveles, ¿no? Y en una Euroliga en la que hay tanto proyecto variado, hay tanto equipo variado, tener un jugador que ahí sea un seguro es súper importante. Y más, si te falta Sengelia, apaga y vámonos. Si Miles Norris no está, yo creo que es un agujero tremendo para el Barça en ese puesto de la plantilla. No sé cuál es el margen de maniobra de los culés, porque ya sabemos, la temporada pasada, estando en las últimas con todo el tema de lesiones, se dijo explícitamente que no se iba a fichar, pues porque ya se había llegado al límite y ahora no sé cómo estaría la cosa. No sé si se podrían prescindir de ellos, intentar incorporar otros jugadores, directamente incorporar otros. No sé cuál es el plan del Barça y si antes de confeccionar la plantilla tenían algún tipo de margen de maniobra reservada, guardada, diciendo durante la temporada qué pasa, porque todos los equipos se están moviendo muchísimo y yo creo que el mercado se está alargando más que nunca. Bueno, yo creo que también con el tema de cortes NBA y demás y de, bueno, de ver necesidades y probarse, ¿no? Se está alargando muchísimo el mercado y están todos abiertos, pero es que en el caso del Barça creo que no. Todo lo contrario a un Real Madrid que Exacto. prácticamente puede fichar en cualquier momento. En cualquier momento podemos encontrarnos con que han añadido a un 2, a un 3, a un 4, a un 5 de repente. Y ha sorprendido bastante la llegada de Alex Len, el jugador ucraniano, que tras el corte de Bruno Fernando que puso rumbo a Partizan de Belgrado. Len es un jugador con más de 10 años de experiencia en la NBA, más de 600 partidos si no me equivoco hasta que consiguió disputar el primero de playoffs y que apenas ha tenido relevancia en los últimos años en la liga estadounidense. Mide 2'13, eso sí, con una envergadura de, si no recuerdo mal, 2'24. Y la gran pregunta es si va a debutar en el Clásico, porque ahora mismo es listado como duda. El último que lo hizo fue Raulcinho Neto en ese primer clásico. El último que debutó en un Barça Madrid fue Raulcinho Neto, que ya sabemos que debutó en ese clásico. Luego no volvió a jugar hasta el siguiente encuentro de Euroliga o de Liga Andesa, no recuerdo mal. Pero aquel fue un auténtico partidazo con 2 prórrogas en el Palau que se llevó el Real Madrid. Te quería preguntar sobre si es un buen escenario para debutar en un clásico o es mejor esperar a la Liga Andesa. Pues mira, precisamente yo creo que uno de los equipos que más cancha te da en el juego interior es el Barça. Eso lo primero. Yo creo que es uno de los equipos con los que mejor te puedes probar, porque yo creo que el Barça tiene muchas debilidades dentro, lo siento, y más. Totalmente, claro. O sea, es que para que nos hagamos una idea, mejor debutar contra el Barça que contra Tomic y contra Virgander, que es contra quienes van a jugar el Real Madrid durante esta próxima jornada de la Liga Andesa. Desde luego, pero es que además yo creo que ciertamente es así. No sabemos cómo ha entrenado el jugador, no sabemos cómo se ha acoplado, no sabemos lo que ha visto Scariolo, eso lo primero, ¿no? Intentando adivinarlo, yo creo que es importante, si tiene el hueco de Bruno Fernando, yo creo que es importante meterlo en dinámica, tenerlo en banquillo, ver cómo va la cosa también. Es un jugador de 30 y pico años, no es nuevo tampoco, sabe cómo va un partido de baloncesto, pero yo creo que si quieres integrarlo en un grupo, cuando llevas, no sé, desde tu infancia sin pisar el baloncesto europeo, ¿no? O desde tu adolescencia, pues yo creo que es importante. Alex Len lo que puede aportar es que es un poco incógnita, porque es un jugador que, seamos sinceros, en la NBA lleva siendo prácticamente intrascendente o que promedia, no sé, 5 minutos por partido, 7 minutos por partido los últimos 2 años. Es una apuesta bueno, es lo que le pasa a todos los jugadores cortados de la NBA, menos casos excepcionales, como Seth Curry, por ejemplo, que no está cortado, pero no es ese caso. Son jugadores que ya no tienen hueco en las plantillas NBA y que por ende parece que no tengan el nivel o que ya están físicamente o tienen alguna condicionante que hace que no funcione en el equipo. De todos modos, o sea, es que luego es llegar a Europa y ves a Dinwiddie y en los primeros partidos ya se está saliendo. Entonces, pues bueno, Y sí que es cierto que es muy difícil valorar cómo puede rendir
un jugador NBA aquí. Hay casos de éxito como Dante Exum con Partizan de Belgrado, que tenía muchísimos problemas físicos, llega aquí a Europa y se sale completamente. Lonnie Walker, que va y viene, pero era un jugador que tenía más presente en la NBA de lo que otros jugadores. Pero es que depende, yo creo que muchísimo del contexto y del tipo de jugador, de cómo se adapte al contexto y a la realidad de ese club en particular. Y que, sobre todo en el caso de Len, no sabemos cuál es la dinámica interna, no sabemos qué podemos esperar de él, pero bueno, yo creo que el Real Madrid ha visto algo en Alex Len, más allá de una oportunidad de mercado, que puede que acabe funcionando dentro de su contexto. Lo que es difícil, yo creo que es para los equipos ver que este jugador está haciendo esto, bueno, o todo lo contrario, no está haciendo esto, y aún así apuestes por él. Porque es que además no es que sea un fichaje menor, es que todos estos fichajes son fichajes sonados, o sea, son fichajes relevantes y de los que esperas un rendimiento. No es lo mismo apostar por un jugador del Trento que por un jugador que con 12 años en la NBA. Y el margen de error es bastante menor, ¿no? Aunque luego el que viene del Trento tiene muchísimo más rodaje, sabe de qué va la cosa más que el que lleva 2 temporadas realmente sin estar en dinámica competitiva real y sin estar tampoco con las aspiraciones que necesita un Real Madrid, ¿no? Mentalmente, competitivamente, en pista, todo eso es importante. También hay que tener en cuenta que el Real Madrid tiene un Eddie Tavares que es el ancla del equipo y a lo que llega Alex Len no es a sustituir a Tavares bueno, de opacarle, sino de complementar sus minutos, de que si Tavares juega 20-25 minutos, Alex Len te pueda dar 10, 12, 15, los que sean de calidad. Algo que se le pedía a Bruno Fernando, que llegaba a la NBA y decías, ostras, este tío, después de Tavares, el Madrid va a ser infranqueable, ¿no? Pero es que luego, bueno, hay otras cosas como el ataque, que en Europa es distinto, hay muchos sistemas que a lo mejor pues, no se utilizan en la NBA como tal, ¿no? O dinámicas, y es complicado de seguir. No. Son dos baloncestos completamente distintos, cada vez más parecidos, hay más similitudes como siempre, con sus convergencias, con sus divergencias. Veremos qué ocurre en este Barça-Madrid, que se jugará a las 8:30 del viernes en el Palau Blaugrana. Sergio, muchas gracias como siempre por pasarte por aquí para analizar la actualidad del mundo del baloncesto, para encontrar un poquito de equilibrio y hablar de tanto del Barça como del Madrid antes de este primer clásico de la temporada, y que, como sabemos, siempre lo más interesante es que no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Así que nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por pasarte por aquí. Encantado, Sergio. Siempre que me pidas, aquí estoy. Y bueno, nos despedimos desde Gigantes del Básquet. Recordad suscribiros, dejadnos un like y vuestra predicción de cara a este Barça-Madrid que se jugará este viernes en el Palau Blaugrana. Nos despedimos, un saludo y hasta el próximo vídeo. Chao.